Cuando Daniela despierta de un coma después de 2 años, le contó a las enfermeras algo aterrador sobre su madre, quien mientras pensó que ella estaba inconsciente, había dicho algunas palabras muy hirientes hacia ella. Pero con lo que no contaba era que pese a estar postrada en una cama, sin poder moverse, su hija escucharía todas y cada una de las palabras que le dijo, para después, cuando despertara, pudiera contarles todo sobre lo cruel que había sido. Daniela era una niña de 10 años a la que le encantaba jugar. Era bastante aventurera y le encantaba subirse a los árboles todos los días. Pocos días después de su cumpleaños, empezó a quejarse de dolores de cabeza y náuseas. En un principio, los padres, Steven y Marjorie, pensaron que debía estar deshidratada por haber jugado en el sol, pero su estado empeoró y Daniela tuvo que ser llevada al hospital con vómitos incontrolables y llorando. Lo que se suponía que iba a ser una visita rápida al hospital se convirtió en una larga instancia hospitalaria. Tras numerosos exámenes y análisis, descubrieron un pequeño crecimiento en el centro del cerebro que no podía ser operado. Los médicos no pudieron encontrar ninguna cura para esta niña y su estado fue empeorando con los días. Estaba perdiendo la sensibilidad en sus piernas y su capacidad para poder hablar era muy escasa. Daniela, después de un mes de sufrir todos estos síntomas, cayó en coma. Steven insistió en recibir la mejor atención médica. Acudieron varios especialistas, pero aún así no había respuesta ni explicación clara. Fue difícil informar a los padres de que su estado empeoraba cada vez más. Parecía que Daniela estaba perdiendo sus funciones cerebrales y la mayoría de sus órganos tuvieron que ser conectados a máquinas. Los médicos querían discutir la opción de desconectarla después de haber transcurrido un mes en coma. Le dijeron a sus padres que las oportunidades de salir de ese estado eran casi nulas y si lo hacía seguro sufriría algunos daños cerebrales y probablemente estaría en estado vegetativo. Steven y Marjorie no estaban dispuestos a renunciar a su única hija. Steven, por su parte, siguió buscando información. Este fue un momento difícil para la familia, ya que se enfrentaban a la posible pérdida de su hija, que se encontraba conectada a monitores y máquinas. Daniela hacía allí postrada en la camilla, casi como un cadáver. Marjorie sufría cuando tenía que ir a visitarla y a menudo cuando lo hacía, sufría una crisis nerviosa en cuanto la veía. Al principio, la visitaba todos los días, pero tras unos meses, sus visitas se tornaron más infrecuentes. Steven, sin embargo, siguió visitando todos los días y se sentaba junto a su pequeña hija, al menos 1 hora, y se ponía a leerle su cuento favorito. Y más que una vez le dijo a los médicos que le parecía haber visto a Daniela hacer algún movimiento, pero los médicos le aseguraron que solo era un espasmo muscular involuntario, a pesar de que los médicos le dijeron que si se despertaba tendría la capacidad mental de un niño de 3 años. Pero Steven seguía rogando y rezando a Dios y dejó instrucciones claras al personal médico para que le llamaran si algo cambiaba. En el primer año de Daniela en coma, Marjorie vino a visitarla. Steven les dijo a los médicos que nunca se plantearía posponer las máquinas, ya que para él siempre existiría la esperanza. Marjorie, en cambio, se estaba volviendo cada vez más inestable de manera emocional. Mientras se sentaba junto a Daniela, algo en ella se rompió. El torrente de emociones que estaba reprimido en Marjorie ahora aflojaba en palabras de dolor, ira y decepción. Ella le dijo a Daniela que ya no la podía ver allí. Esperaba que se recuperara ya, pero estaba claro que no iba a ser así. Le dijo a Daniela que la relación entre ella y Steven se estaba deteriorando, pues ya no tenían nada de tiempo para poder hablar. Ya no hacían cosas divertidas juntos y nunca podían ir a ningún sitio, porque Steven se negaba a perder un solo día pegado a la cama de Daniela. Marjorie en su arranque le dijo a Daniela de que ya era hora de que muriera, pues ella se merecía volver a ser feliz, y eso no ocurriría mientras ella estuviera viva y muerta. Uno de los miembros del personal escuchó esta conversación entre ambas y decidió informar a Steven. Como esta información era bastante devastadora, decidió no compartir con él los detalles. El personal médico le dijo a Steven que había pronunciado algunas palabras perturbadoras y que podían ver que Marjorie no se encontraba en buen estado mental y le sugirieron que recibiera ayuda urgente. Al principio Steven estaba furioso y se enfrentó a Marjorie con rabia,
pero se dio cuenta de que estaba en muy mal estado mental. Pero le costó perdonarla, ya que no estaba dispuesto a renunciar a su hija y seguiría buscando nuevos procedimientos para poder ayudarla. Solo estaba dispuesto a perdonar a Marjorie si ella estaba dispuesta a acudir a terapia psicológica. Después de 3 meses de terapia, las cosas mejoraron un poco, así que Marjorie y Steven volvieron a llevar una vida lo más normal posible. Steven seguía visitando el hospital, pero ya no todos los días. Ahora solo iba todos los viernes y pasaba 2 horas al lado de su hija. La situación era tan devastadora, pero Steven recibió una llamada, la cual decía que Daniela había despertado. La enfermera le explicó que se encontraba revisando los monitores cuando vio que los ojos de Daniela se movían. Al principio pensó que se trataba de un espasmo muscular, pero luego la niña intentó abrir la boca y la enfermera pudo ver que quería decir algo. Así que decidió acercar su oído a los labios de Daniela para intentar escuchar, y solo escuchó decir que tenía mucha sed. Se apresuró a darle un poco de agua y luego gritó desde el pasillo que buscaran rápidamente a un médico. Los padres llegaron al hospital y se les permitió ver a su hija querida durante algunos minutos, ya que los médicos estaban haciendo muchas pruebas para poder determinar en qué estado se encontraba Daniela. A los padres se les permitió esperar afuera observando lo que hacían los médicos. Los médicos le preguntaron a la niña qué era lo que recordaba. Ella les dijo que era consciente de todo lo que había ocurrido en los últimos 2 años que estuvo en coma. Podía oír hablar a los médicos y a sus padres. También recordaba cómo una de las señoras que limpiaba la habitación del hospital siempre cantaba mientras trabajaba. La niña podía cantar partes de su canción favorita que aprendió en estos 2 años. Los médicos estaban realmente asombrados. Aunque su habla estaba un poco deteriorada, podían entenderla. Daniela siguió respondiendo a las preguntas y su cara se puso triste. Le dijo a los médicos que su mamá quería que se muriera y que se lo había dicho 1 año después de llegar al hospital, lo cual la puso muy triste. Los médicos llamaron a los padres aparte y compartieron la información sobre que la niña podía oír todo este tiempo y fue bastante difícil para ellos decirle a Marjorie que Daniela la oyó. En un instante, Marjorie comenzó a llorar y Steven se puso muy furioso, pero los médicos les dijeron que no alteraran más a Daniela y que no debían tratar el asunto delante de la niña. Marjorie se disculpó con Steven después de lo que pareció una eternidad. Los padres pudieron entrar en la habitación de Daniela. Marjorie luchaba por controlar sus emociones y le dijo a su hija que lamentaba mucho las duras palabras y le explicó que era muy difícil para ella, como madre, ver a su hija querida consumirse clavada en una cama. Luego le aseguró que la amaba y que compensaría todo el tiempo perdido y las duras palabras que pronunció en un momento de desesperación. Después de unas semanas, cuando Daniela salió del hospital, Marjorie renunció a su trabajo para poder dedicar toda su atención a su hija. El año siguiente fue difícil para su recuperación física, ya que el cuerpo de Daniela tenía muy poca fuerza muscular y tuvo que enfocarse en hacer varias terapias físicas y ocupacionales para ayudarla a volver a hablar y caminar. También tuvo que superar algunos retos neurológicos con el equilibrio y los temblores. Fue en las sesiones de rehabilitación cuando la relación emocional entre madre e hija también empezó a sanar. Cuando Steven vio que su relación se restablecía de nuevo, también le ayudó a perdonar a su mujer por las duras palabras que había pronunciado delante de su hija y a poder reconstruir las relaciones familiares. Poco a poco iban a volver a ser como antes, una hermosa familia unida. Marjorie estaba poniendo todo de sí para poder enmendar sus acciones y Daniela y Steven se daban cuenta de ello. Empezaron a realizar más actividades juntos, como salir a pasear o a comer e ir a la playa. Conforme pasaba el tiempo y las sesiones, Daniela iba mejorando mucho más y al cabo de 10 meses ya estaba totalmente recuperada. Ya podía hablar y caminar con normalidad. La relación con su madre había mejorado por completo y su padre estaba feliz por ello. Iniciaron una nueva vida juntos los tres, con momentos felices e inolvidables. Queridos amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Si les ha encantado,
O mínimo, si les ha gustado, no duden en dar un potente me gusta, activar la increíble campanita de notificaciones para siempre mantenerte informado. Por supuesto, comparta con alguien que les pueda interesar y por ninguna razón vayan a olvidar comentar qué les pareció la historia, y si quieren que les traigamos alguna en particular, no duden también en publicarla, que nuestro grupo de expertos se va a movilizar para complacerlos y traer las historias que tanto quieren escuchar. Sin más que decir y deseándoles una excelente jornada, fuerte abrazo, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.